casa te adoraremos, yo y mi casa te serviremos, yo y mi casa te cantaremos por siempre. Yo y mi casa te adoraremos, yo y mi casa te serviremos, yo y mi casa te cantaremos por siempre. Amén, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Estaremos dando inicio a este culto día jueves 22 de octubre en la Semana de la Familia, y como es nuestra costumbre, llevaremos adelante este culto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dando 3 glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Para seguir el desarrollo de este culto, el coro a cargo de la familia Leal Pérez nos estará llevando en nuestra primera alabanza. Cuando Dios hará
primera alabanza también estaremos acercándonos a orar al Señor para que Él dirija todo lo que se haga en este culto. Padre bueno, celestial, te agradecemos tu amor, tu misericordia, porque sabemos que solo por ti estamos en este lugar, que solo por tu amor, por tu misericordia hacia nosotros, porque tú has hecho una promesa hacia nosotros de nunca dejarnos y sabemos que tú eres fiel. Por eso, Señor, podemos estar en este día, Señor, estar juntos, alabando tu nombre, bendiciendo tu nombre, por lo bueno que eres tú con nuestras familias, Señor, esta semana en que celebramos la familia, una institución que tú has creado para que el hombre sea más feliz. Gracias, Señor, porque tú eres quien sustenta nuestra familia. Sin ti nada podríamos hacer. Gracias porque tú nos sustentas desde niños. Señor, tú sustentas los matrimonios, los niños, los jóvenes, a los adultos, los ancianos. En toda edad tú nos acompañas. Por eso te pedimos que en el día de hoy tú nos hables por tu palabra y podamos, Señor, también entonar cánticos que engrandezcan tu nombre. Oh Señor, te ruego que tú dirijas todo lo que se haga en este culto y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tras esta oración también estaremos dando paso al devocional que lo estará dando en representación de los niños, un cuerpo que nos alegra a todos en la iglesia. Estará en representación de los niños nuestra hermana María Paz, quien estará llevando el devocional de esta semana. Me ha tocado dar el devocional del día de hoy, que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24. Dice así: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. Amén. El devocional nos lleva a nuestra hermana María Paz. Dios bendiga a ella desde su juventud y también a su familia. En el desarrollo de este culto también podremos tener oportunidades de saludo, y una oportunidad de saludo estará a cargo de nuestro hermano Nelson Gutiérrez, un hermano al que todos queremos mucho, que asistía constantemente y fielmente a la iglesia. Era un hermano, un ejemplo a su ya edad avanzada, y como todos sabemos, en este tiempo de pandemia quizá ha visto reducido su movilidad a causa del peligro del contagio, pero sabemos que Dios es bueno y queremos saber cómo el Señor se ha manifestado en su vida. Así que esta oportunidad de saludos para nuestro hermano Nelson, para que él también esté entregando su saludo a la congregación. Dios les bendiga a toda la iglesia que ahora está viendo. Yo como soy chiquita me dejaron así. Es bastante agradable para nosotros tener la compañía de nuestros hermanos, que nuestro hermano Ricardo y su esposa, que es hermana Beatriz. Para ellos también sea la bendición para ellos, porque al estar con mi esposa que está aquí con nosotros, evidentemente que es algo extraordinario, que Dios en su amor bondadoso siempre ha estado con nosotros, aunque hayamos pasado un periodo realmente alejado de comunicarnos con la iglesia, pero la idea nuestra siempre sigue estar unidos a usted en espíritu, porque Dios hace obra misericordiosa en esta vida. El Señor bendiga a todos ustedes, y como el ministerio de la familia, es importante que nosotros, integrando parte de la congregación, que si es cierto, muchas veces uno puede tener turbaciones o alejamiento, pero el Señor siempre ha estado con nosotros, ha sido con la paz, con la luz, con la claridad, con el entendimiento, con sabiduría y con discernimiento y amor para todos mis hermanos y hermanas, que realmente el Señor les bendiga grandemente y siguen adelante, confiando que el Señor siempre actuará a través de su bondad amorosa, porque Dios es un Dios lleno de amor, lleno de bondad, lleno de masa y grande y misericordia. Invitamos hermanos y hermanas de la familia de Dios, para que sean siempre fieles, constantes, esforzados y valientes, y no fallen nunca en las cosas del Señor. Y Señor nos da la fuerza para seguir adelante con la ayuda. Dios los bendiga grandemente. Hermosas palabras que nos decía el hermano Nelson. También estaremos dando paso a una oportunidad de canto para que la familia Gutiérrez Redín
nos esté llevando en esta alabanza de gratitud al Señor. Haciendo tu voluntad, bendito Cristo. Cambia mi mente, que un día pueda pensar como tú piensas. Prefiero un día en tus atrios, en tu presencia, que andar mil fuera de ellos, siguiendo al mundo. ¿A quién tengo yo en el cielo, sino a ti? Y aquí en la tierra tú eres mi gran herencia. Hemos llegado a la parte principal de este culto, de este día, la cual es la palabra del Señor, que estará a cargo de nuestro hermano Francisco Pedernera. Él es quien lidera el Ministerio de la Familia, así que él nos estará llevando en la palabra del día de hoy. Que el Señor le bendiga. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. En esta hora doy gracias a Dios que me da la oportunidad de poder compartir este cuarto tema. Este día jueves 22 de octubre vamos a estar hablando respecto al divorcio, y le voy a estar invitando a que por favor abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole, y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él le respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada adultera.
le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Amén. Aquí encontramos nosotros que lleva por subtítulo: Jesús enseña del divorcio. Y este es el paralelo de Marcos capítulo 10, que también nos habla respecto a la enseñanza del Señor respecto al divorcio. Primeramente nosotros encontramos acá que el Señor Jesucristo se encuentra rodeado por grandes multitudes, y cuando Él estaba rodeado por estas grandes multitudes se acercan los fariseos a hacerle esta pregunta. Vemos que esta pregunta tiene un motivo claro, que nos dice el versículo 3, que es tentándole, pero también podríamos encontrar en el contexto donde se desarrollan estos hechos que hay otros motivos por los cuales le hacen esta consulta. Hay otras razones por las cuales le preguntan al Señor respecto a este tema de repudiar a la mujer. Le preguntan respecto al divorcio, a la separación. Probablemente otra de las razones que podría haber sido era que en ese tiempo, en el tiempo del Señor, el divorcio, las separaciones era un tema muy común, porque leemos en el libro de Malaquías que las relaciones familiares y en general la sociedad estaba en una decadencia moral muy grande. Y en ese libro de Malaquías, en el capítulo 4, era tan así mal las relaciones familiares que Dios promete que enviaría a un profeta, y este profeta acercaría el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. También hay una reprensión hacia los sacerdotes, hay una reprensión a los hombres en general, una sociedad en decadencia. Y en esto el Señor Jesucristo aparece como una luz que resplandece en medio de las tinieblas. Y era muy común lo que es el divorcio en ese contexto. Por esta razón creo yo también que los fariseos van donde el Señor, aprovechando que tiene una gran multitud, para saber qué opina respecto a este tema el Señor, y para así de esa forma ponerlo contra las multitudes, porque esta era una situación común en ese tiempo. Fíjese usted que la lectura de lo que yo leí hace un momento en el versículo 10, los discípulos cuando escucharon al Señor, ellos dijeron: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces ellos se dieron cuenta: ¿para qué nos vamos a casar si hay limitancias, si hay unas restricciones que el Señor le está indicando a través de la palabra de Dios? Otra de las razones que podemos encontrar dentro del contexto es que en ese tiempo había una relación ilícita, una relación de adulterio en la esfera más alta de la sociedad, la cual era la de Herodes con Herodías, la cual era mujer de su hermano Felipe. Entonces vemos que aquí dos hermanos en algún momento tenían a la misma mujer. Y esa es la razón por la cual Juan el Bautista fue apresado, porque le decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y por esta razón también Herodías pidió la cabeza de Juan el Bautista. Pero también encontramos que en este relato, lo que nos dice la palabra del Señor, que los fariseos también le hacen una pregunta: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Querían saber la opinión del maestro. Y en ese entonces también habían dos corrientes de pensamiento de dos rabinos, uno llamado Shammai y el otro llamado Hillel. Hillel era de una postura liberal, donde él decía que por cualquier motivo el hombre se podía separar de la mujer, por cualquier motivo podía darle carta de divorcio, podía repudiarla. Por otro lado estaba la escuela de Shammai, y el cual decía solamente se pueden separar por adulterio, por infidelidad marital. Pero el Señor le responde no con los pensamientos del momento, del tiempo, de las culturas o de los maestros que estaban en ese tiempo, o por el ejemplo que le estaban dando las personas que estaban en eminencia o los que estaban en la sociedad más alta, sino que él va a la Escritura y él les dice: él les respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Por lo tanto, el Señor va al diseño original de Dios, lo que Dios estableció en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Desde los principios, el Señor estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer. No importa lo que la sociedad pueda decir en este tiempo, no importa lo que algún pensador, no importa incluso que el presidente de la República hable de matrimonio igualitario, o lo que diga incluso hasta el Papa respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo. Lo que importa, la autoridad lo tiene la palabra de Dios. Y nosotros como cristianos tenemos que regirnos por lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces los fariseos en esta conversación, en estas preguntas que le hacen al Señor, ellos le vuelven a preguntar: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ellos tomaron como que Moisés había dado una orden, un mandamiento, para que se pudiesen separar y repudiar a las mujeres. Ellos estaban mal interpretando la palabra de Dios. Estaban como los saduceos cuando le ponen el caso de una mujer y que tiene a varios esposos, y le preguntan en la resurrección: ¿de quién será entonces mujer? Entonces había una mala interpretación, y el Señor le dice a los saduceos: erráis, porque ignoráis el poder de Dios y también desconocen la Escritura. Si nosotros vamos a lo que ellos querían decir y cómo se querían de alguna forma defender, tenemos que ir a Deuteronomio capítulo 24 y leer el contexto de los versículos 1 al 4, donde lo que se busca es regular la protección hacia la mujer y no el procedimiento de cómo hacer una separación y entregarle carta de divorcio o de repudio a la mujer. Los hombres estaban tomando del procedimiento más del trasfondo de lo que Dios quería hacer, que era proteger a la mujer. Vamos a Deuteronomio capítulo 24 del versículo 1 al 4 y nos dice lo siguiente: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. La razón que encontramos acá es que no es el procedimiento de que el hombre cómo tenía que proceder para separarse de la mujer, sino más bien lo que quiere decir la palabra del Señor, que antes de que el hombre tome la decisión de separarse, de darle carta de divorcio, de repudio a esa mujer, que lo piense muy bien, porque quizás después de haberla repudiado, de haberse divorciado de ella, de haberse separado, el hombre pudiera haber entrado en sí y decir: me equivoqué, debería mantenerme con esa mujer. Y para que el hombre no tomase la decisión de buscar a esa mujer nuevamente para tenerla como esposa, fue acá que el Señor reguló, dice: no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida. Entonces esto es una protección hacia la mujer, y es una protección al matrimonio para que el hombre tome responsabilidad respecto a lo que es el matrimonio, y para que no por cualquier motivo se separase o se divorciase de su mujer, y para que no considere a la mujer como un objeto que en un momento podría tomarla y en otro momento dejarla. Y encontramos también algo interesante en este versículo, en este pasaje de la Escritura, en el versículo 1, cuando dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Y cuando dice de esa cosa indecente, se tomaba el pensamiento más liberal, y de esa forma decía: bueno, si encuentra algo indecente en la mujer, que no llegaba a ser adulterio, porque el adulterio estaba regulado en la palabra de Dios, en la ley, tanto en Levítico como en Deuteronomio, encontramos que estaba regulado. Y cuando se había un caso de adulterio, es decir, relaciones sexuales entre personas que no son un matrimonio,
¿Qué es lo que sucedía? Morían apedreadas. Y eso es lo que encontramos nosotros en el Juan, cuando dicen que el Señor estaba enseñando y le llevan a una mujer y le dicen: maestro, me he encontrado a esta mujer en pleno acto de adulterio. Moisés mandó a apedrearla, ¿qué dices tú? Y ahí encontramos, ¿no es cierto?, un hermoso pasaje de la palabra del Señor, donde el Señor extiende su mano de amor y misericordia con esta mujer, pero le da una advertencia: vete, yo te condeno, no peques más. Entonces encontramos acá que los hombres se tomaron de esto, de una cosa indecente. Si a ti algo te parece mal en la mujer, dale carta de divorcio, despídela. Pero el trasfondo es que la mujer tiene que ser valorada, el matrimonio tiene que ser valorado, porque es una institución creada por Dios. Luego de haber respondido esto el Señor, y le dice: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, él vuelve a decir, al principio no fue así. Dios crea el matrimonio, es la primera institución que se crea, es el matrimonio. Luego de eso viene la familia y luego de eso vienen las sociedades. La Constitución hoy día dice que la sociedad se basa, el fundamento de la sociedad es la familia. Es el inciso segundo del artículo 1 de nuestra Constitución que está hasta el día de hoy. Y aquí el Señor también les dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Por tanto, el Señor aquí menciona una razón para que haya un divorcio, una separación, un repudio. Dice: salvo por causa de fornicación. Si nosotros vamos aquí en el mismo libro de Mateo, capítulo 5, versículos 31 y 32, nos dice lo siguiente: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Encontramos nuevamente entonces que el Señor utiliza la palabra fornicación. Si nosotros hoy día la palabra fornicación nos quiere decir a nosotros es que son relaciones sexuales entre dos personas que no están casadas. ¿Ya? Ninguno de los dos están casados. Eso es lo que hoy día entendemos como fornicación. Pero si nosotros vamos a la Escritura, a la palabra de Dios, respecto a las relaciones sexuales de dos personas que no estaban casadas, eso estaba regulado en la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 22, nosotros vamos a encontrar desde el versículo 13 en adelante, y lleva por subtítulo en algunas Biblias diciendo leyes sobre la castidad, y encontramos del versículo 13 al 21 la siguiente situación: un hombre toma a una mujer por su esposa, y él dice: no he hallado a esta mujer virgen, y por lo tanto él va delante de los ancianos y van los padres de esta mujer y dice: este hombre ha dicho que nuestra hija es virgen, pero mire, aquí están aquellas ropas, quizás pueden ser las prendas íntimas, donde se ven las manchas de sangre, ya que en el aparato reproductor femenino hay una membrana en la entrada de la vagina que se llama himen, y el himen durante las relaciones sexuales se rompe, por lo tanto hay un sangramiento de esta parte del aparato reproductor femenino. Y esta misma tradición se mantiene hoy en día. Yo sé que los gitanos tienen esa tradición de cuando ellos están en su boda, en su celebración de boda, la pareja de novios se van a su tienda y ellos tienen su momento de intimidad, y la muchacha, la jovencita, tiene que mostrar, es un momento tenso, ya, porque ella tiene que salir y mostrar hacia los demás, hacia el público, hacia la gente que está a su alrededor, mostrar que su ropa está manchada con sangre, y eso quiere decir que ella era una virgen, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucedía en este tiempo cuando este hombre decía: esta mujer me casé con ella y no la he hallado virgen? Entonces, si esta mujer no era hallada virgen, por lo tanto había cometido fornicación, tener relaciones sexuales antes del matrimonio, ella era apedreada. Y si el hombre estaba en un error, él era castigado y tenía que pagar una multa a la familia, porque dice aquí la Escritura: por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días.
Luego también nos habla respecto en el versículo 22 respecto al adulterio. Una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Entonces el adulterio, nuevamente vuelvo a repetir, que estaba regulado. Luego del versículo 23 al 24 encontramos que hay otra situación de una relación sexual de personas que no estaban casadas. Una mujer que estaba desposada, es decir, tenía un compromiso con un hombre, es hallada por otro hombre en la ciudad, y cuando es hallada por este hombre tiene relaciones sexuales con ella, dice que ambos morirán, porque ella estando en la ciudad podía haber gritado, haber pedido ayuda, pero como no lo hizo, por lo tanto ambos serán muertos. Luego encontramos la misma situación, pero en el campo, y ahí la escritura nos dice que la mujer queda libre porque ella estaba en el campo, por lo tanto ella se entendía que podía haber dado voces, gritos de ayuda, y no fue socorrida. Por lo tanto el hombre se entiende que abusó de ella, por lo tanto ese hombre era muerto. Y luego encontramos lo siguiente: cuando hay una mujer que no tiene ningún compromiso con nadie, dice, cuando algún hombre hallare una joven virgen que no fuere desposada, y la tomare y se acostare con ella, y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló. No la podrá despedir de todos sus días. Por lo tanto, cuando vemos lo que dice el Señor, la palabra fornicación tenemos que entenderla en el original, en la palabra original, en el griego. Y en el griego esa palabra es porneia. Y esa palabra porneia habla en un sentido más amplio respecto a lo que es fornicación. Tiene que ver con todo el mal uso que se le puede dar a la sexualidad. La sexualidad está permitida dentro del matrimonio y es bendecida por Dios. Pero encontramos que hay un mal uso. Relaciones sexuales antes del matrimonio, relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y de ahí podemos encontrar una amplia gama de situaciones relacionadas al mal uso de lo que es la sexualidad. Y a eso se estaba refiriendo el Señor. Porque lo que nosotros entendemos, vuelvo a repetir, como fornicación, que son las relaciones sexuales entre dos personas que no están casadas, ¿ya? Eso estaba regulado en la ley. Es importante, hermano, que aquí el Señor dice que aquí, por cualquier motivo, si se repudia, se está cometiendo adulterio. Y la palabra de Dios clara en advertirnos respecto al adulterio. Nosotros encontramos en Proverbios capítulo 16, 17, del capítulo 2, dice: serás librada de la mujer extraña de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. El matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer y Dios como testigo. Y en Malaquías, con lo que yo les mencionaba, esa decadencia moral que había de esa sociedad, dice en Malaquías capítulo 2, versículo 14 al 16, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, en contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Nuevamente menciona que es un pacto el matrimonio. No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu respecto a Dios. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Dios busca una descendencia. Nuestros hijos le pertenecen al Señor. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que encubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Eso es lo que encontramos en Malaquías. Por lo tanto vemos que la sociedad se había pervertido. Por lo tanto la palabra de Dios nos muestra claramente por qué razón puede haber divorcio. El divorcio es permitido en la palabra del Señor cuando hay alguna situación de sexual ilícita, ya que puede ser muy amplia. Hoy día una persona puede decir: mire, mi esposo no me ha engañado con una mujer, pero es un adicto a la pornografía. Esa persona ha traicionado los votos. Y si esa persona no quiere tratarse, consejería, no quiere quizá ir psicólogo, psiquiatra, quizá hay traumas, hay situaciones que quizá uno no las conoce, pero si esa persona no quiere tratarse, ya, esto podría ser causal del divorcio, de una separación.
¿ya? Pero cuando hay, por ejemplo, adulterio, esto puede ser una situación muy fuerte, muy difícil de perdonar, y la palabra de Dios nos muestra, nos enseña que puede la parte que ha sido traicionada, herida, lastimada, puede separarse. También tenemos que ver que en el Evangelio hay perdón, hay familias, hay matrimonios que se han restaurado, porque un hombre o una mujer se han arrepentido de corazón, se han entregado al Señor, se han humillado al Señor y han recapacitado, y la otra parte ha perdonado, sanó sus heridas. Y eso es importante, que las iglesias tienen que estar preparadas para poder de alguna forma realmente ser un hospital y no juzgar. En todo este tiempo que he estado a cargo de Ministerio de la Familia, he entendido que las relaciones familiares son difíciles, son complicadas, y como hay un dicho por ahí, es la casa del jabonero, el que no cae se resfala. Por lo tanto, es una situación que nosotros tenemos que mirarla con amor, con misericordia, pero también con temor de Dios, para no nosotros y de asumir la responsabilidad de hacer actos que destruyan nuestros matrimonios o nuestras familias. Pues bien, nosotros encontramos también en la palabra del Señor otra situación. Vamos a Primera de Corintios, por favor, capítulo 7, donde encontramos que la iglesia de Corintios también tenía problemas matrimoniales, situaciones matrimoniales, y le escriben al apóstol y él les responde. Y leemos desde el versículo 10, dice: pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Esto se quiere decir que él se va a la enseñanza del Señor, lo que nosotros acabamos de escuchar en Mateo capítulo 19 y el paralelo Marcos 10. Y dice: mando yo, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Pero aquí abre una ventanita y dice: y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Es llamativa esa ventanita que le está abriendo ya a la separación. Me da la impresión que en algún momento este matrimonio tuvo algunos problemas, desacuerdos, ya de tal magnitud que no se pudieron poner de acuerdo, y dice acá: sepárense, quédese sin casar o reconcíliese. Por lo tanto, tiene que haber habido una situación difícil en el matrimonio, que no pudieron llegar a un acuerdo, y por lo tanto el apóstol, protegiendo acá la integridad física o la vida de las personas, sugiere, él dice: y si se separa, quédese sin casar. Se pueden separar, pero no se pueden casar, porque si se casa está cometiendo adulterio, está transgrediendo, por lo tanto es fornicación. Pero acá le está dando la posibilidad de separarse, pero también le dice: quédese sin casar o reconcíliese con su marido, busque la restauración de su matrimonio. En mi opinión, y me hago responsable de esto, cuando se pudiese permitir esta separación, cuando hay violencia intrafamiliar. Claramente cuando está en peligro la integridad física o incluso la misma vida de la mujer o del hombre, porque violencia intrafamiliar se vive de ambos lados, no solamente del hombre hacia la mujer, que es lo más común o lo que uno cree que sucede siempre. Pero hay casos, y me he encontrado con situaciones donde es la mujer la que violenta al hombre, y esto muchas veces queda callado. Pero creo que en este caso debiese de aplicarse este versículo ya respecto a la separación de este matrimonio, porque es tan grave la situación y están en riesgo la vida de ellos o lo mismo de los hijos. ¿Ya? Muchas veces la iglesia ha callado estas situaciones y ya es preocupante, y tenemos que tener cuidado con esto, porque pudiese ser que al no actuar ante estas situaciones la iglesia sería cómplice, la iglesia estaría infringiendo la ley, la iglesia podría estar lamentando. Si imagínense una pelea, una discusión, golpes, se dan con todo, hasta un combo a una persona pudiese quizá dañarla
hasta incluso la muerte. ¿Qué pasa si es un cuchillo? ¿Qué pasa si es una pistola? ¿Qué pasa si con un golpe se cae, se golpea en la cabeza, por decir así, se desnuca una persona? Estaríamos lamentando un parricidio, ¿ya? Porque no hubo una intervención a esta situación. Por lo tanto, nosotros no podemos cegarnos ante la realidad, lo que está ocurriendo, ¿ya? En distintas, pueden pasar en distintas familias, en distintos matrimonios. Y luego él dice, y a los demás yo digo, no el Señor, Pablo está usando su autoridad apostólica, y él dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Entonces encontramos la situación donde los creyentes estaban casados y la persona, sus cónyuges, no tenían ningún problema, más se mantenían casados con ellos. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice acá la palabra del Señor? Es que el cristiano tiene que mantenerse casado con esa persona, independiente que hoy día en ese momento podía ser lo que nosotros entendemos como el yugo desigual. Pero la palabra de Dios nos enseña que a través del testimonio del cónyuge, especialmente en Primera de Pedro, nos habla respecto a la mujer, con su conducta, con su testimonio, pudiese dar un mensaje del Evangelio a su cónyuge. Y luego también encontramos lo siguiente, versículo 15. Pero si el incrédulo se separa y sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre, es semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Por lo tanto, aquí nosotros encontramos una situación donde el incrédulo abandona, deja, traiciona el pacto matrimonial de la persona que es cristiana. Por lo tanto, cuando se permite el divorcio, en estos casos podemos ver, es cuando es la persona que no conoce al Señor, abandona, deja a la persona que conoce al Señor. No es el cristiano el que tiene que tomar la iniciativa, sino al contrario. Somos llamados a hacer luz, a hacer la sal, a hacer ejemplo, a que a través de nuestro testimonio las personas que están a nuestro alrededor, especialmente en el matrimonio, en la familia, puedan alcanzar la salvación a través de Jesucristo el Señor. A través de nuestra conducta vamos a demostrar. Recordemos que la iglesia y Cristo representan el matrimonio. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender y valorar, y las iglesias tienen que valorar, los matrimonios tienen que valorar el matrimonio y hacerlo, ponerlo en un lugar de decir sí, porque el matrimonio representa la relación que Cristo tiene con la iglesia, la relación que la iglesia tiene con Cristo. Por lo tanto, nos enseña Efesios capítulo 5 que la mujer debe someterse al liderazgo de su esposo, pero un liderazgo bien entendido, un liderazgo de servicio, un liderazgo que busca a Dios, que lleva a su familia a buscar del Señor, a estar bajo el amparo del Señor. Y a los hombres se nos enseña algo muy difícil, nos dan como ejemplo al Señor, que debemos de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Entonces son tareas difíciles, la mujer someterse al esposo y el hombre debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Esto es un tema muy controversial, hermano. Muy difícil de abordar. Lamentablemente la sociedad está haciendo una amenaza para la familia, para los matrimonios. Y también esto se ha introducido en la iglesia. Por lo tanto, los matrimonios tenemos que valorar el matrimonio. Los esposos tenemos que valorar el matrimonio. Y los solteros también tienen que valorar el matrimonio. Hoy día por ahí hay un programa de matrimonios y a veces dicen, pero que se casen, que prueben, y si se equivocan, ¿qué? O sea, no le toman, no le dan el valor. Y la palabra de Dios nos enseña, vuelvo a repetir, que el matrimonio representa la relación de Cristo con la iglesia. En el Antiguo Testamento nos enseña, especialmente en el libro de Oseas, que es la relación de Dios, de Jehová Dios con Israel. Por lo tanto, hermano, veamos a la luz de la palabra lo que nos enseña ella respecto a cuándo se puede permitir el divorcio y cuándo no, para que no seamos considerados delante de Dios adúlteros, y además que hay un juzgamiento, dice la palabra de Dios, que a los fornicarios y a los adúlteros Dios los juzgará. Si usted se divorció por razones que no son bíblicas, en el Señor hay perdón, pero hoy día todos nosotros tomamos responsabilidad porque hemos escuchado el mensaje, la palabra del Señor.
Dios bendiga nuestros matrimonios, Dios bendiga nuestra familia, Dios nos cuide a cada uno de nosotros, Dios nos proteja, que nos ayude a cada día a ser como Él nos demanda en la palabra del Señor, y por sobre todas las cosas que Dios ponga temor de Dios en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Que el Señor les bendiga. Amén. Habiendo escuchado la palabra que nos tenía el Señor a cargo de nuestro hermano Francisco Pedernera, el tema que Él nos daba, estaremos también pidiendo por las peticiones, orando por las peticiones, orando por los enfermos, los hermanos ancianos que están complicados de salud, también por los niños que quizás tienen alguna complicación, por todo aquel que tenga una complicación de salud, que va a hacerse un examen. También vamos a pedir por los hermanos que necesitan que se abra una puerta de trabajo. Sabemos que el Señor es bueno para abrirnos puertas. Así que nuestra hermana Anabela Miranda estará a cargo de esta oración por las peticiones que hay en nuestra iglesia y en nuestra congregación. Amén, mis hermanos. Bueno, en esta hora le voy a decir que en donde usted esté, todos juntos podamos orar y clamar al Señor. Así que oremos al Señor. Padre del cielo, en esta hora mediante Jesucristo vamos delante de su presencia, dando gracias porque ha llegado este momento de interceder, de clamar por nuestros hermanos, Señor, de clamar por aquellos que están en necesidad, que quizás están padeciendo alguna enfermedad. Padre del cielo, gracias porque tú permites esta instancia de clamor, Señor, y de intercesión, Señor. Te alabamos, te bendecimos porque tú eres fiel, Señor. Pese a nuestras infidelidades, Señor, nuestra desobediencia, Señor, usted permanece fiel en nuestras vidas, Señor. Le alabamos, le bendecimos porque usted ha sido bueno para con nosotros, Señor. Ha sido nuestro proveedor, Señor, ha sido nuestro sustentador, Señor. Ha sido nuestro consuelo, Señor. Ha sido paz en nosotros, Señor. Nos ha dado descanso, Señor. Y nos ha dado esta salvación tan grande, Padre del cielo, Señor. Le pedimos perdón si le hemos fallado, Señor, si le hemos ofendido mediante nuestros actos, Señor, mediante palabras, mediante nuestros pensamientos, Señor. Le pedimos perdón, que usted sea perdonando nuestros pecados, Señor, sea santificando nuestras vidas, Señor. Que su Espíritu Santo, Señor, pueda limpiarnos de toda maldad, Padre del cielo. En esta hora clamo primeramente por las familias de nuestra iglesia, Señor. Se me viene a la mente, Señor, todo lo que el mundo, todo lo que la sociedad, Señor, ha desvalorizado el concepto, lo hermoso que es la familia, Señor, pero en esta hora la alabamos, le bendecimos, porque sabemos que en nosotros este concepto de familia es algo maravilloso, es algo que da bendición constantemente, es algo que hace bien a nuestras vidas, Señor, y que tú has sido nuestro sustentador como familia, Señor. Oro, Señor, por aquellas familias que quizás llevan años con muchos hijos, Señor, o que quizás no tienen hijos, Padre del cielo. Yo te pido que tú seas con ellos, dando sabiduría para criar con amor, con paciencia, Señor, con mansedumbre, Señor. Que ellos sean ejemplo para sus pequeños, Señor. Sean ejemplos, Señor, de ser hijos de Dios, Señor. Sean ejemplos de mujer y hombre de oración, Señor. Sean ejemplos de obediencia, de sumisión delante de su presencia, Señor. Te pido que tú proveas su despensa, Señor, que nada falte, Padre del cielo. Quizá hay muchos hermanos, Señor, hermanas que han perdido sus trabajos por todo lo que está pasando en este mundo, Señor. Pero en esta hora confiamos en que tú eres nuestro proveedor constantemente, Señor. Que si nada ha faltado en nuestra mesa es solamente por su misericordia, por su provisión diaria, Señor bendito. En esta hora la alabamos, le bendecimos porque ha bendecido a nuestras familias, Señor. Podemos ver a nuestros niños contentos, a nuestros niños felices, pese a todo lo que está pasando en este mundo. Podemos ser felices como familia. En esta hora también oro por los matrimonios de nuestra iglesia, Señor, por aquellos que quizás están recién comenzando este proyecto de vida, este proyecto de familia, o algunos que llevan años, Señor, o algunos que quieren iniciar este proyecto de familia y de matrimonio. Yo te pido que tú seas con ellos, Señor, en todo momento, seas dando bendición abundante, seas dando sabiduría, Señor, para que cuando venga la prueba, Señor, para cuando venga la tentación, Señor, como matrimonio, Señor, puedan buscar de tu presencia. Yo te pido, Padre del cielo, también por aquellos niños que vienen en camino y que serán de bendición para los matrimonios, para las familias, Padre del cielo.
Y finalmente oro e intercedo por nuestros hermanos que están enfermos, Señor. Tú conoces la lista detalladamente, la lista de quizás los niños que están enfermos, los jóvenes, Señor, los adultos, aquellos ancianos que padecen necesidad física. Yo te pido que tú seas con ellos, Señor. Tú conoces, Señor, sus dolencias, sus necesidades, sus problemas, Señor. Tú eres el médico de médicos, Señor, y sabemos que tú tienes poder para sanar y quitar toda dolencia física, toda dolencia espiritual, toda dolencia emocional. Yo te pido que tú seas con nuestra hermana Mariana, nuestra pastora Zaya, nuestra hermana Gilda, Señor, por nuestros niños que quizás están enfermos, Señor. Yo te pido que tú seas sanando sus vidas, Señor, que sea quitando toda dolencia y que usted esté haciendo su voluntad en ellos, Padre del cielo. Confiamos de que tú eres un Dios proveedor, un Dios bueno, Señor, un Dios que bendice, un Dios que se deleita en hacer misericordia, Señor. En esta hora la alabamos, le bendecimos, Señor, y todo se lo pido y se lo agradezco en nombre de Jesucristo, mi Salvador. Amén. Le voy a invitar que todos juntos le demos la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Señor les bendiga. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Anabela, que ha orado por las peticiones. Estaremos ya finalizando este culto de hoy, pidiendo al coro que lleva a nuestro hermano, la familia Leal Pérez, para que ellos nos estén llevando en esta última alabanza. Que el Señor les bendiga. Yo recuerdo que en un sueño, en una
El Señor bendiga a la familia Leal Pérez que nos ha llevado en este día en las alabanzas. Ya finalizando, agradezco la oportunidad que me ha dado el Ministerio de la Familia para poder coordinar. También agradezco a mi Dios que nos ha podido llevar en este culto maravilloso de este día. Estaré dejando para que pida la bendición final a nuestro hermano Francisco, que lidera el Ministerio de la Familia y que también tuvo la oportunidad de predicar el día de hoy. Que el Señor les bendiga. Bien, hemos llegado al final de este servicio. Agradecemos al Señor por la realización de este culto y agradecerle a usted también por haber estado junto con nosotros participando de este culto, de este servicio y alabando el nombre de nuestro Señor. Gracias por su interés en los temas que se han estado compartiendo durante la semana y en el día de hoy. Antes de pedir la bendición, permítame la licencia de saludar en este día jueves 22 de octubre a mi esposa, quien ella está de cumpleaños en el día de hoy, así que le mando un saludo en público, un saludo virtual desde este momento. Y también quiero aprovechar de recordarles que este día sábado vamos a tener la muestra culinaria en forma virtual para que se esté anotando, esté participando con su familia, y usted, cuando tenga la oportunidad, le vamos a estar pidiendo que nos presente este que hemos denominado el plato más comido durante la cuarentena. Por ahí alguien me contaba que va a ser unas ricas pantrucas, que fue como el plato más comido durante el tiempo de la cuarentena. Así que le invitamos a participar para que usted esté ahí junto a su familia y nos muestre a través de las pantallas y nos describa cuál ha sido su alimento o almuerzo más comido o que lo caracterizó durante este periodo de cuarentena. Sé que ha sido un tiempo difícil para todos, tanto por el encierro, por estar todos juntos todos los días, como también por la situación económica que ha afectado a muchos, pero creo que el Señor ha sido bueno, que el Señor nos ha provisto el día a día, así que le dejamos esta invitación. Vamos a pasar a pedir la bendición de nuestro Señor. Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos gracias por la oportunidad que nos concedió en este día de haber podido, Señor, haber participado de este culto, este servicio. Gracias, Señor, porque nos permitiste escuchar de tu palabra. Señor, gracias porque tenemos esta libertad de poder exponer la palabra libremente. Podemos escucharla, Señor, podemos leerla, podemos meditar en ella y tú nos enseñas a través de ella. Gracias, Señor, por todo lo realizado. Te pido que bendigas a cada una de las familias de nuestra iglesia, nuestra congregación. También, Señor, a todos los hermanos. Dios mío, que seamos bendecidos por ti. Señor, te pedimos tu misericordia, tu bendición, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor bendiga a cada una de sus familias.